La Biblia, un libro extraordinario, compuesta por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, conformado por el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, los libros históricos desde Josué hasta Esther, los libros poéticos de Job a Cantares, los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, el Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo a Juan, el libro histórico, Hechos, las epístolas paulinas desde Romanos hasta Filemón, luego las epístolas generales desde Hebreos hasta Judas, y el libro de profecía, Apocalipsis. Las epístolas generales. Los libros de las Escrituras que estudiaremos hoy se caracterizan por ser pequeños en su texto, pero profundos en su contenido. ¿Por qué se llaman epístolas generales? Es porque su mensaje fue compartido en muchas iglesias establecidas. No fueron escritas específicamente para una ciudad o personas. Los asuntos y temas que abordan no representan la problemática de un solo lugar, sino de la iglesia de todos los tiempos, incluyendo el que nos tocó vivir. Santiago. De los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios, el más destacado fue Santiago. En un tiempo no creyó en Jesús como el Mesías, pero cuando Cristo se reveló a él en la resurrección, su fe se afirmó y se convirtió en un líder prominente de la iglesia de Jerusalén, donde aplicó lo que el maestro había enseñado. Santiago escribió su epístola para todos los judíos cristianos que por la persecución tuvieron que exiliarse de Jerusalén a todas partes. La escritura de este libro se dio para instruir a estos creyentes que tendían a divorciar o separar su fe de sus actos. Tenían un lenguaje que correspondía a un seguidor de Jesús, pero seguían permitiendo en sus vidas la impaciencia en medio de la prueba, la murmuración, las disputas, formas de hablar inapropiadas, entre otras cosas. Aunque su forma era la de un cristiano, no habían permitido que el Señor transformara lo interior. Incluso había necesidades a su alrededor y no ayudaban o cooperaban. Por tal motivo, Santiago escribió, ahí en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago trata 6 puntos en esta epístola. Punto número 1. La fe es probada. 2. Los hechos y conducta son evidencia de nuestra fe. 3. El poder de las palabras. 4. Sabiduría divina en nosotros. 5. La paciencia. Y 6. La oración. Santiago nos presenta cómo ser seguidores de Jesús en la vida diaria. Primera de Pedro. Fue escrita para todos los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Pedro mismo vivió tiempos difíciles, pues fue azotado y puesto en prisión a causa de la fe. Hechos 12. Aún cuando recibió órdenes de los líderes religiosos de no predicar en el nombre de Jesús, él mostró firmeza y siguió con valentía la proclamación del Evangelio hasta su muerte. Dio palabras de ánimo y fortaleza a los fieles dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El punto central en esta carta era que el sufrimiento es temporal, sin importar cuánto dure, porque tenemos una esperanza mayor, la vida que gozaremos con Cristo en el cielo. Por lo tanto, el sufrimiento es una oportunidad para que nuestra fe sea purificada y fundada sobre la roca.
Primera de Pedro 2:5 dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol enfatizó que nuestra vida sobre la tierra debe ser como la de los peregrinos, que saben que esta no es su hogar definitivo, mostrando que tenemos motivos para mantener viva nuestra esperanza, incluso cuando nos enfrentemos con la muerte, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si sufrimos como cristianos, no debemos avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. Y nos recordó que si resistimos firmes, el diablo no puede hacernos nada. Jesucristo está ahí para perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer nuestras vidas. Segunda de Pedro. Si la primera epístola trata de un peligro extremo, la persecución, la segunda aborda una amenaza interna, las falsas doctrinas. El apóstol ya estaba cercano a su muerte y quería prevenir a la iglesia de la desviación que podrían provocar los falsos profetas. Antes de entrar directamente en su tema, confirmó su testimonio de la vida y obra de Jesucristo y la perfección de la palabra inspirada. Presentó su visión sobre el futuro de aquellos falsos profetas y de quienes los siguieran. Dice segunda de Pedro 2 del 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero aquellos que se propusieran mantenerse en la fe en Cristo, solamente sin hacer caso a los falsos maestros, serían guardados. Esto puede resumirse en la siguiente frase que dice 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El otro tema que aborda ampliamente es la venida de Cristo. En 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Motivo por el cual todos sus seguidores debemos permanecer firmes en su camino. Entre tanto, nos invita a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Judas. Esta epístola fue escrita por Judas, hermano menor de Santiago y del Señor Jesús. El propósito de esta carta está definido en el versículo 3, que dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. En otras palabras, Judas está pidiendo a la iglesia que no permanezca callada frente a los blasfemos y mentirosos. Afirma que Jesucristo regresará para hacer juicio contra todos los que se han rebelado contra Él. Aunque existan muchos burladores, debemos permanecer fiel en las palabras de Jesús, edificándonos en la fe y orando en el Espíritu Santo. Si acaso conociéremos alguna persona
que habiendo conocido a Cristo antes se ha desviado, es nuestro privilegio ayudarlo a volver a la fe. Versículo 22 y 23. Judas nos da una esperanza para la vida. No debemos temer, sino recordar que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Esto significa que el Señor nunca nos abandonará. Hebreos. Esta epístola fue dirigida a los judíos cristianos que estaban pasando por un tiempo difícil, sobre todo tentados a volver al judaísmo, porque les resultaba complicado permanecer fieles a su fe en Cristo. No se sabe a ciencia cierta quién fue su escritor. Sin embargo, la falta de este dato no ha impedido que su mensaje siga transformando vidas. El propósito de este libro era evitar que los nuevos judíos cristianos apostataran, es decir, dejaran el camino del Señor y volvieran al judaísmo. A través de las páginas de este libro encontramos pruebas de que el antiguo pacto solo era una sombra del nuevo pacto establecido a través de Jesús. El templo, los sacrificios y los rituales habían cumplido su misión. Seguir a Cristo era lo mejor.